sabes, han tomado una línea simpática hacia Rusia. Pero creo que han permitido que el hecho de que ven a Rusia del lado correcto de la historia signifique que ahora tienen que abogar por Rusia. Si eres un analista, no puedes abogar por nadie, solo tienes que informar los hechos. Se te permite, si lo crees, enfatizar los hechos rusos sobre los hechos ucranianos, pero no puedes ponerte a hacer porras y luego decepcionarte cuando el gobierno ruso no hace lo que crees que debería haber hecho. Es una trampa que tengo que evitar todo el tiempo, porque sabes, soy alguien que cree que Rusia está del lado correcto de la historia. Creo que Rusia está justificada en hacer lo que está haciendo. También soy alguien que quiere ver esta guerra terminar lo antes posible, y a veces me sorprendo a mí mismo diciendo, vamos, Rusia, tienes que hacer más que eso. Luego me recuerdo que a Vladimir Putin no le importa un comino lo que yo piense o lo que piense cualquier otra persona en Occidente. No contamos. Putin tiene un plan, sabe lo que quiere lograr, y lo otro es que nosotros, los observadores en Occidente, a veces nos centramos tanto en la guerra que olvidamos lo que Rusia intentaba hacer para evitar la guerra y cómo eso define y da forma a su estrategia de seguridad nacional. El 17 de diciembre de 2021, Rusia proporcionó 2 tratados de borrador sobre cómo desescalar este empuje hacia un conflicto en Ucrania, uno para la OTAN y otro para los Estados Unidos. Hablaba de la necesidad de un nuevo marco de seguridad europeo que respetara el legítimo derecho de Rusia a una esfera de influencia y temor de interés, y lo mismo con Occidente teniendo uno. Pero Rusia creía que para lograr esto, Occidente tenía que retroceder, que la OTAN tenía que retroceder su infraestructura militar a las líneas anteriores a 1997, es decir, antes de la gran expansión hacia el este. Rusia dijo, mira, esto es lo que estamos buscando aquí. Nos gustaría que lo leyeran y luego estamos dispuestos a hablar sobre ello, negociarlo, pero no vamos a esperar para siempre. Pero tienen que tomarlo en serio. Ni la OTAN ni los Estados Unidos lo tomaron en serio, y el resultado final es que Rusia se vio obligada a iniciar la operación militar especial. Pero la guerra terminará y cuando lo haga, creo que Rusia volverá a poner esos mismos tratados sobre la mesa, modificados algo para representar mejor la realidad presente. Eso es lo que Rusia está buscando. Rusia busca estabilidad. No están buscando invadir la OTAN, invadir Polonia, invadir nada. No buscaban entrar en Ucrania, estaban dispuestos a resolver esta cosa con un tratado. Pero creo que esa es la visión estratégica. ¿Y entonces qué va a hacer Putin? Ahora tiene su ejército en una posición en este momento donde lo están llevando en esa dirección donde van a tener una victoria militar decisiva suficiente para dar credibilidad a estos tratados de borrador. Pero tiene que llegar allí. Lo que no quieres hacer es tropezar. Y una de las formas en que tropiezas es haciendo algo que legitima la intervención occidental, una sobrereacción, cosas de esa naturaleza. Así que creo que lo que hicieron los rusos, según mi entendimiento, es que incluso después de que se disparó el Erushnik, Ucrania disparó un par de misiles más hacia Rusia. Así que Rusia básicamente llamó al general Gerasimov, quien es el presidente del jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, llamó al general Brown, quien es el presidente del jefe de Estado Mayor conjunto, y tuvieron una conversación. Y mi entendimiento es que una de las cosas que dijo Gerasimov es, mira, entendemos que esto es un conflicto, etc. Si Ucrania quiere disparar misiles de ataque, solo pueden dispararlos a cierta profundidad. Si van más allá de esa profundidad, estos se convierten en ataques estratégicos y responderemos en consecuencia, incluyendo armas nucleares. Y creo que Gerasimov lo dejó muy claro y creo que Brown lo tomó en serio. Y sí, ha habido más uso de misiles de ataque, pero no contra objetivos de largo alcance. Será interesante ver qué sucede en los próximos 20 días, porque la administración Biden acaba de dar luz verde y le ha dicho a Ucrania que use todos los 50 antes de que Trump asuma el cargo.
porque una vez que los obtengas, una vez que Trump asuma el cargo, probablemente te dirá que ya no puedes dispararlos. Así que ahora que eres ucraniano, y si los usas de la manera en que se te permite usarlos, no vas a enseñarles. Necesitan esa gran provocación, necesitan que la OTAN intervenga, necesitan que Rusia reaccione exageradamente. Así que creo que vamos a ver a Ucrania usando ataques de largo alcance con estos misiles atacantes, y creo que vamos a ver a Rusia si acaso responder con Oreshnik, pero probablemente no. Y la razón por la que digo eso es que acaban de rechazar la oferta inicial de Donald Trump, y para Trump eso es embarazoso, especialmente después de lo que dijo sobre una llamada telefónica. ¿Realmente quieres avergonzarlo más? Quedan solo 50 ataques. No van a dar un golpe de knockout. Creo que Rusia va a absorber lo que Ucrania les dispare y luego continuar respondiendo con las capacidades convencionales, pero no volverán a usar el Leshnik hasta que Trump asuma el cargo. Y entonces la pregunta es, ¿qué hará Trump? Y si Trump decide jugar el juego de la escalada, ahora los rusos tendrán el Ereshnik que pueden usar. Pero creo que en el tiempo restante de la administración Biden no hay razón para que lo usen, porque su objetivo es que nada de lo que hagan los ucranianos con los misiles de ataque Storm Shadow les cambie lo que está pasando en el campo de batalla. Podría costarle a Rusia recursos, mano de obra, será embarazoso, pero al final del día el ejército ruso seguirá avanzando, el ejército ucraniano seguirá colapsando, y nos dirigimos hacia el resultado inevitable, y ese es el objetivo de Putin. Necesita llegar al punto donde pueda poner esos tratados de borrador sobre la mesa, pero no en una posición donde el Occidente piense que todavía tienen control sobre Ucrania. Vamos a transformar Ucrania, pero en una posición donde Rusia dice, nosotros poseemos Ucrania. Ucrania no es parte de tu ecuación ya. Quizás quieras echar un vistazo a estos tratados y ver cómo podemos implementarlos. Y creo que esa es la dirección en la que nos dirigimos. Así que creo que vamos a ver mucha paciencia de Vladimir Putin hasta que Donald Trump se convierta en presidente, y luego creo que habrá una ventana de aproximadamente 6 meses donde Rusia trabajará con los Estados Unidos para llegar a una solución. Pero al cabo de 6 meses, si no lo hacen, entonces Rusia simplemente dirá, bueno, hemos terminado de hablar. Solo estás retrasando esto. Vamos a administrar el golpe de gracia. Será interesante ver cómo lo hace la administración Trump. ¿Cómo negocias normalmente? Lo que quieres es una medida de buena fe. Dices, está bien, negociaremos, pero necesitas acordar un alto al fuego. Un alto al fuego es algo a lo que accedes cuando te están sacando la mugre. Cuando dices, bueno, tenemos que estabilizar nuestro frente, tenemos que comprar tiempo para reabastecer a nuestra gente. Y los rusos como, bueno, no necesitamos hacer eso, no necesitamos estabilizar. El equipo de negociación de Trump no va a tener ninguna de las herramientas tradicionales. Recuerda cómo trajimos a colación la guerra de Corea, el último conflicto congelado. Los chinos y los norcoreanos jugaban en la mesa de negociaciones y lanzábamos una gran ofensiva contra Pork Chop Hill u otra colina. Enviamos a los marines para matar a los chinos y tomar otro pedazo de territorio. Por supuesto, perdíamos muchos tipos también. Pero luego los chinos decían, está bien, vamos a venir y hablar. Luego cuando dudaban de nuevo, volvíamos y les pegábamos otra vez. Luchas muy sangrientas. Pero así es como poníamos presión sobre los chinos en el campo de batalla. Trump no tiene ninguna palanca para presionar a los rusos. Los ucranianos no tienen la capacidad de causar dolor a los rusos como los rusos pueden causar a Ucrania. Así que va a ser muy interesante, chicos. Esta es la razón por la cual, si la administración Trump alguna vez tomara mi consejo, sería literalmente sentarse con Putin y decir, vamos a darte todo lo que pediste, pero por favor, déjanos elegir el papel de regalo con el que envolvemos este regalo. Así al menos parece que tuvimos algo que decir en esto.
Y creo que los rusos trabajarán con ellos para que haya algún tipo de mecanismo de salvación de la cara, pero no en detrimento de los objetivos estratégicos de Rusia. Y Scott, tal vez por último, sobre el conflicto. Hay una historia no contada, que no se cubre muy a menudo, no se habla muy a menudo, una consecuencia de lo que ha estado sucediendo en Ucrania. Ahora estamos en el año 3. Pero esto aparentemente llegó a un punto crítico en Alemania, donde en diciembre de 2024 el gobierno alemán colapsó, Olaf Scholz perdió una votación de no confianza y hay elecciones próximas en febrero de 2025. Ahora, Bloomberg y muchos economistas principales en todo el mundo, economistas convencionales, están diciendo que hay problemas crónicos con la economía de Alemania y el desempleo es del 6.1% y está creciendo, y la situación general es realmente desesperada. Scott, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo pasó Alemania de ser una de las economías más prósperas de Europa, la economía más grande de Europa, a ahora una de las más crisicidas? Bueno, recuerda, Alemania logró su estatus, ya sabes, en su estatus más reciente como el gran jefe de Europa, bajo Angela Merkel. Sabes, Angela Merkel gobernó durante un periodo significativo de tiempo, tenía una mano estable en el timón y la economía alemana estaba yendo bien. Ya sabes, pero todo lo que hacía funcionar a la economía alemana era el gas ruso barato. ¿Sabes? Esa es la realidad. Tienes este gas ruso barato, puedes permitirte todo el lujo de la calefacción, etc. Ahora puedes hacer funcionar los hornos sin arruinarte. Todo el dinero que ahorras, puedes reinvertirlo en tus programas sociales, programas de jubilación, vacaciones, cosas del paraíso de los trabajadores. Pero Merkel, como todos los políticos, sabes, sobrevivió a su utilidad y fue reemplazada por Olaf Scholz, quien armó esta coalición de políticos verdes y otros que comenzaron a hacer cosas en Alemania que socavaron su economía, incluso antes de la operación militar especial. Ya sabes, el cierre de la energía nuclear fue una gran iniciativa, ¿sabes? Restricciones, cerrar plantas de carbón, tratar de hacer la transición a energía verde, energía eólica, etc. Todo esto estaba sucediendo y había problemas en la economía alemana ajustándose a esto. Pero nuevamente, mientras tuvieran gas ruso barato, aún podrían avanzar. Pero Estados Unidos estaba en contra del gas ruso barato porque lo veíamos como un arma económica potencial para Rusia que podría usarse para presionar a Alemania para que hiciera cosas, etcétera, etcétera. Además, en secreto, queríamos ser el proveedor de energía para Europa, para beneficiarnos económicamente, para tener esa palanca. No podemos dejar que los rusos tengan palanca energética sobre Europa. Necesitamos tenerla. Y luego Alemania, ya sabes, cuando comenzó la operación militar especial en febrero, Alemania se sumó no solo a sancionar a Rusia, sino a tomar la iniciativa en ser el líder europeo en apoyar a Ucrania. Y ambas resultaron ser extraordinariamente costosas y simplemente malas para Alemania. Las sanciones, ya sabes, rebotaron. La destrucción del gasoducto Nord Stream por parte de Estados Unidos no lo han admitido. Pero creo que el consenso es que Estados Unidos, si no lo hizo ellos mismos, estuvieron directamente involucrados en él. ¿Sabes? Eso cortó el gas. Estados Unidos ahora está vendiendo gas a Alemania a 3 o 5 veces la cantidad que hubieran pagado. Las cosas se vuelven prohibitivas, la industria comienza a cerrarse. Mientras tanto, el dinero de Ucrania está entrando allí. Mientras tanto, en Alemania tienes un problema de refugiados ucranianos que destaca un problema de inmigración ya divisivo políticamente, con inmigrantes del Medio Oriente, inmigrantes del norte de África inundando Europa Central, incluida Alemania, y creando problemas. Y creo que la combinación de un colapso económico, esta fallida política exterior, que está despojando dinero de Alemania, para una causa ucraniana que incluso los propios alemanes tienen problemas para apoyar completamente. Quiero decir, en el otoño de 2022, invierno de 2022, los cuarteles militares alemanes donde se entrenaban ucranianos
Tuvieron que decirles a los ucranianos que no pueden poner nudos, no pueden usar símbolos neonazis, no pueden cantar canciones nazis, no pueden hacer saludos nazis, no pueden hacerlo. Serán enviados a casa si lo hacen. Este es el problema. Quiero decir, a la gente le gusta ignorar esto, pero literalmente, el ejército ucraniano está compuesto de nazis, personas que apoyan a Stepan Bandera, cantan canciones con la gloria de Stepan Bandera y hacen saludos nazis y usan simbología nazi, ¿sabes? Así que esto fue problemático para los alemanes también. Pero ya sabes, fue el colapso económico lo que estaba causando los mayores problemas para Schulz. Pero creo que la gota que colmó el vaso fue la inmigración, y en particular, creo que todo lo que necesitas es un evento horrible. Creo que el coche que atravesó el mercado navideño en Mojberg fue la gota que colmó el vaso. Y sabes, lo interesante es que todos esperaban que el gobierno de Schulz colapsara, pero pensaron que creo que el nombre del tipo es Wers. Wers, W-R-Z, el jefe del, ya sabes, el Partido Democrático Cristiano. Pensaron que él iba a ser, y él es un partidario acérrimo antirruso, apoya el conflicto ucraniano, y dijeron, ¿sabes? Él va a ser el próximo tipo. Después del incidente de Motzburg es alternativa para Alemania que está corriendo, ya sabes, en la delantera. Y lo interesante sobre alternativa para Alemania no solo son sus políticas que tienen hacia el conflicto en Ucrania, que es desconectar y salir y no hacer nada. No apoyar a Ucrania en esto, sino que dijeron que nos vamos a retirar de la Unión Europea también. Y si Alemania se retira de la Unión Europea, eso es el fin de la Unión Europea. Y creo que esta es la situación que estamos viendo en toda Europa. Estamos comenzando a ver problemas políticos de esta magnitud. Francia, Macron también está en muchos problemas, ¿sabes? Tuvimos un colapso del gobierno francés. Él no quiere reconocer que el Parlamento fue ganado por una mayoría de personas que se oponen a lo que está haciendo en Ucrania. Así que sigue creando gobiernos minoritarios gobernados por primeros ministros que no pueden gobernar, porque no tienen apoyo de consenso, y solo empeora las cosas. Hubo un periodo de tiempo, hace un par de semanas, donde Macron tuvo que ir a la televisión y desafiar al pueblo francés y decir, no renunciaré, dejen de pedir mi renuncia, cumpliré mi mandato completo. Pero sabes, no haces esas declaraciones en la televisión a menos que estés bajo presión para renunciar y estés sintiendo esa presión. Y esa es la verdad sobre Macron. Miremos a Rumania. Sabes, cualquier charla sobre tropas de la OTAN que entren en Ucrania, sabes, la realidad es que tu trampolín será Rumania. Puertos rumanos, aeropuertos rumanos. Rumania acaba de elegir un presidente que ganó la elección, que dijo que quiero hacer todo cero, quiero anular esto. No quiero tener ninguna participación en Ucrania y no quiero tener ninguna participación en la OTAN. Ahora, los servicios de inteligencia de Rumania, por orden de sus amos occidentales, intervinieron en los tribunales e intentaron hacer un caso de que la elección presidencial tenía que ser anulada debido a la interferencia rusa. Y los tribunales estuvieron de acuerdo, y así lo hicieron. Anularon eso. Habrá una nueva elección para el presidente. Pero ahora los periódicos han vuelto y han dicho que no había nada allí. Las acusaciones de interferencia rusa, no había pruebas para sostener eso. Lo que pensábamos que era interferencia rusa, no era interferencia rusa. Y la línea de fondo es que este presidente electo ganó la elección justa y cuadrada. Pero no, ahora están ganando tiempo para una nueva elección, van a tratar de vencerlo. No sé si podrán hacerlo. Pero ¿qué pasa con Rumania cuando tienes un presidente que dice que hemos terminado? No vamos a hacer esto más. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes? Vamos, otro ejemplo es Georgia. Hemos estado tratando de abrir un segundo frente contra Rusia en Georgia, al empoderar elementos pro-occidentales de la sociedad georgiana que estaban recibiendo dinero de Estados Unidos, de Alemania, de Europa,
para crear estas organizaciones no gubernamentales que estaban llevando a cabo un golpe de poder blando contra el partido Georgia Dream. El partido gobernante ha estado gobernando desde 2012. La idea era, ¿sabes? El sentimiento era que Georgia Dream era simpático a Rusia. ¿Sabes? En gran parte debido a su fundador Bidzina Ivanishvili. Es un multimillonario georgiano que hizo su dinero en la economía rusa. Y entonces el sentimiento era que él estaba en deuda con Rusia, etc. Ahora, el hecho del asunto es que Georgia Dream no es un partido prorruso, es un partido pro-georgiano, pero apoya valores muy conservadores, no es simpático para los gays o transexuales en absoluto. Y sabes, apoya en la dirección exactamente opuesta que Estados Unidos y Europa estaban tratando de llevar a Georgia en un esfuerzo por romper el respaldo del gobierno conservador georgiano. Instalar un gobierno pro-occidental que instigaría un segundo frente abiertamente en la causa de, ¿sabes?, retomar Abjasia, una provincia separatista, retomar Osetia del Sur, otra provincia. Ambas fueron arrancadas de Georgia en los primeros años 90, en, ¿sabes?, guerra civil. Fueron respaldadas por los rusos, y muchos georgianos están amargados hacia Rusia. Por esto, culpan a Rusia por la pérdida de estos. Es por eso que es interesante que la gente diga, bueno, estos georgianos son, ¿sabes?, prorrusos. Bueno, no realmente, no son antirrusos, no siguieron con las sanciones, lo cual es un punto de amargura en Estados Unidos. Pusieron mientras la economía de Europa se estaba cayendo a pedazos. La economía de Georgia estaba creciendo, ¿sabes?, 10, 11, 12% por año. ¿Por qué? Porque no estaban involucrados en sanciones, estaban comprometidos en relaciones económicas normales con los rusos y estaban teniendo éxito. Georgia no quiere ser enemigo de Rusia, Georgia le gustaría ser miembro de la Unión Europea, pero no quieren ser enemigo de Rusia. Pero Estados Unidos y la OTAN quieren que Georgia sea enemigo de Rusia. Y así que hemos estado allí, ¿sabes?, tratando de interrumpir la democracia georgiana. Traigo esto a colación porque la Unión Europea y la OTAN se supone que son, ¿sabes?, los brazos político y militar de esta democracia europea que opera en concierto con Estados Unidos. Pero lo que estamos viendo es que la democracia europea no existe, que Europa se ha permitido ser secuestrada por esta identidad europea, que no se trata de democracia, se trata de hegemonía europea. Pero no es hegemonía europea. Se trata de ser una extensión de la hegemonía americana, vendiendo todo lo que Europa representa para el único beneficio de Estados Unidos. Y esta es la realidad que enfrenta Europa. Dije cuando Mark Rutte, el actual secretario general de la OTAN, fue nombrado en el otoño de este año, creo que en octubre, tomó el relevo de Stoltenberg. Dijeron que Rutte probablemente será el último secretario general de la OTAN porque no creo que la OTAN sobreviva otros 5 años. Creo que estamos viendo algunos daños fatales que se están haciendo a la OTAN. Y sí, sabes, el gobierno de Scholz ha colapsado. Si Alternativa para Alemania entra, vas a ver que hablan de retirarse de la Unión Europea. Si Alemania se retira de la Unión Europea se colapsa como un castillo de naipes. A medida que se va la OTAN. Europa está en una situación de crisis enorme, y creo que Trump simplemente asumiría salir de allí y no quedar atrapado en eso. Pero Scott, ¿cómo puedes decir que la OTAN está en una situación de crisis cuando aquellos que se unieron a la OTAN no hace mucho en 2023, Suecia y Finlandia, están, sabes, ahora preparando cementerios? No sé si has visto esto en Suecia. Están preparando terrenos para espacio adicional de cementerios mientras se preparan en preparación para una guerra con, adivina quién, Rusia. Así que Scott, ¿cómo? Perdona mi sarcasmo aquí, pero ¿cómo es que la OTAN está en crisis cuando tienes estos nuevos miembros preparando el camino para una guerra con Rusia? Bueno, quiero decir, puedes prepararte para una guerra, pero puedes pelear una guerra, y ni Finlandia ni Suecia están listos para pelear un conflicto de alta intensidad
con un oponente de nivel igual como Rusia. Son incapaces de sostener las bajas que se les infligirán. Y eso es cierto. Pero la buena noticia es que Rusia no quiere una guerra con Finlandia ni con Suecia. Rusia busca hacer de Ucrania un estado neutral y luego poner esos tratados de borrador sobre la mesa y decir, sabes, queremos un marco de seguridad europeo. La otra cosa interesante es que parte del concepto subyacente de este nuevo marco de seguridad europeo es que la OTAN retire su infraestructura militar a sus líneas de 1997. Bueno, adivina qué pasa con Finlandia y Suecia cuando eso sucede. Todas estas bases militares, todas estas bases de la OTAN que Finlandia quería construir en su suelo, no van a existir. Finlandia se quedará sola. Lo mismo con Suecia. Y de repente se darán cuenta de que esta idea de membresía en la OTAN fue una idea horrible, absolutamente desastrosa. Y eventualmente los verás retirarse de la OTAN, porque como dije, no veo que la OTAN dure mucho más. Sabes, cuando Trump ha dicho él y J.D. Vance es su vicepresidente, ambos dijeron que no estamos casados con la OTAN. No, no lo estamos. Sea lo que sea que la OTAN se convierta, será diferente a lo que es ahora, porque nosotros, Estados Unidos, ya no vamos a tomar la iniciativa en financiar y hacer que esto funcione. Si la OTAN va a hacer algo, Europa tiene que pagarlo y Europa no puede pagarlo. Luego ven con los alemanes, Scholz prometió 100.000 millones de euros al principio de este conflicto en 2022. Dijo que Alemania tiene que reconstruir su ejército. Vamos a gastar 100.000 millones de euros para aumentar las capacidades militares alemanas. Que Alemania ahora es el corazón de la OTAN. Gastó eso, pero en el presupuesto del año pasado, presupuesto de 2023 o presupuesto de 2024, todo se había ido y no habían logrado ninguna de las cosas que querían lograr. Todo se había ido, y sin embargo ahora el ejército está diciendo, bueno, tenemos que hacer esta expansión. Por ejemplo, uno de los proyectos era poner una brigada alemana en Lituania. Ahora mismo, Alemania tiene un batallón allí que junto con este batallón amalgama de otras fuerzas nativas que son parte de este grupo de batalla de la OTAN en los países bálticos y en Polonia hay creo que 4 grupos de batalla separados. Y Alemania tiene un liderazgo lituano. Alemania está creando una brigada ahora. Van a expandir este batallón a una brigada, lo que significa que tienen que crear nuevas unidades. Ahora lo interesante es que la Constitución alemana prohíbe a los soldados alemanes estar estacionados permanentemente fuera de Alemania, a menos que los soldados se ofrezcan voluntariamente para esto y digan que queremos hacer eso. Así que tienen que reclutar soldados específicamente para esta nueva brigada. No parece que puedan reclutar esos. Veremos qué pasa. Pero ahora mismo no parece que puedan reclutar incluso los soldados. Pero incluso si consiguen los soldados, necesitan equipar 2 batallones. Tienen que comprar equipo nuevo y no pueden fabricar este equipo. Sus fábricas son incapaces de producir este equipo. Así que este sueño de formar una brigada alemana en Lituania no pueden hacerlo. Pero además, el ministro de Defensa alemán, Pistorius, creo que es su nombre, pidió un tamaño de presupuesto que era necesario para mantener lo que tenía el ejército alemán y permitir algo de crecimiento. Lo que el Parlamento le dio fue un presupuesto que era menor que la inflación, lo que significa que el ejército alemán tiene que encogerse. Así que en lugar de expandir el ejército alemán, tiene que encogerse, tienen que empezar a cerrar capacidades adicionales. Esta es la realidad del presupuesto militar alemán en el futuro. No tienen el dinero debido a esta economía colapsada para construir este gigantesco ejército. Y entonces sabes, el ejército alemán, el británico, su ejército está en una crisis enorme ahora mismo. Sabes, he bromeado sobre esto antes, pero se ha vuelto aún más aparente. Podrías tomar la totalidad del ejército británico, ponerlos en el estadio de Manchester United y tener 30.000 asientos sin vender, porque el ejército británico y está encogiendo y encogiendo.
Y la otra cosa que está pasando con los británicos es que la calidad de la mano de obra que entra es de calidad inferior. Hubo un informe horrible sobre la armada alemana y lo que sucede en los submarinos. Pero eso es lo que sucede cuando reclutas a la